Sección 1. Los regalos de la paternidad. ¿Te has dado cuenta de tu necesidad de curación? ¿Le ofrecerías entonces cualquier otra cosa a la filiación, habiendo reconocido la necesidad que tú mismo tienes de ella? Pues en esto estriba el comienzo del retorno al conocimiento. Los cimientos sobre los que Dios te ayudará a construir de nuevo el sistema de pensamiento que compartes con Él. Ni una sola piedra que coloques sobre esos cimientos dejará de ser bendecida por Él, pues estarás restaurando la santa morada de su Hijo, donde Él dispone que su Hijo esté y donde está. Sea cual sea la parte de la mente del Hijo de Dios en la que reinstauras esta realidad, la reinstauras también en ti mismo. Moras en la mente de Dios junto con tu hermano, pues la voluntad de Dios no es estar solo. Estar solo es estar separado de lo infinito, mas ¿cómo iba a ser posible esto si lo infinito no tiene fin? Nadie puede estar más allá de lo ilimitado, porque lo que no tiene límites está necesariamente en todas partes. En Dios no hay principios ni finales, pues su universo es Él mismo. ¿Cómo ibas a poder excluirte a ti mismo del universo o de Dios que es el universo? Mi Padre y yo somos uno contigo, pues tú formas parte de nosotros. ¿Crees realmente que parte de Dios puede extraviarse o estar ausente de Él? Si no formaras parte de Dios, su voluntad no estaría unificada. ¿Es concebible esto? ¿Podría una parte de su mente no contener nada? Si nadie excepto tú puede ocupar tu lugar en su mente y el que lo ocuparas constituyó tu creación, sin ti habría un lugar vacío en la mente de Dios. La extensión no puede ser bloqueada ni tampoco tiene vacíos. Continúa eternamente, por mucho que sea negada. Negar su realidad puede constituir un retraso en el tiempo, pero no en la eternidad. Por eso es por lo que tus creaciones no han cesado de extenderse y por lo que hay tanto esperando tu retorno. Esperar es posible únicamente en el tiempo, pero el tiempo carece de significado. Tú, que inventaste las demoras, puedes dejar atrás el tiempo reconociendo simplemente que ni los principios ni los finales fueron creados por el Eterno, quien no impuso límites a su creación o a aquellos que crean como Él. Desconoces esto debido simplemente a que has tratado de limitar lo que Él creó y por lo tanto crees que la creación está limitada. ¿Cómo entonces ibas a poder conocer tus creaciones habiendo negado lo infinito? Las leyes del universo no admiten contradicciones. Lo que es válido para Dios es válido para ti. Si no crees que estás en Dios, tampoco creerás que Él está en ti. Lo infinito no tiene sentido sin ti y tú no tienes sentido sin Dios. Dios y su Hijo no pueden tener fin, pues somos el universo. Dios no está incompleto ni desprovisto de hijos, puesto que su voluntad no fue estar solo, creó un hijo como Él. No le niegues su hijo, pues tu renuencia a aceptar su paternidad te ha negado a ti la tuya. Ve en sus creaciones a su hijo, pues las tuyas fueron creadas en su honor. El universo del amor no se detiene porque tú no lo veas, ni tus ojos han perdido la capacidad de ver por el hecho de estar cerrados. Contempla la gloria de su creación y te darás cuenta de lo que Dios ha salvaguardado para ti. Dios te ha dado un lugar en su mente, que es tuyo para siempre, pero solo puedes conservarlo si lo das de la misma manera en que se te dio. ¿Cómo ibas a poder estar solo allí cuando se te dio precisamente porque Dios no dispuso estar solo? No es posible reducir la mente de Dios, tan solo se puede expandir, pues todo lo que Él crea tiene la función de crear. El amor no limita y lo que crea no está limitado. Dar sin límites es lo que Dios ha dispuesto para ti, porque eso es lo único que puede brindarte su júbilo, el
cual es su voluntad compartir contigo. Tu amor es tan ilimitado como el suyo, porque es el suyo. ¿Cómo iba a ser posible que una parte de Dios estuviera excluida de su amor o que una parte de su amor pudiera ser restringida? Dios es tu patrimonio porque su único regalo es Él mismo. ¿Cómo puedes conocer el regalo que Él te dio salvo dando como Él da? Da, pues sin límites ni mesura, para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él. Tu capacidad para aceptar a Dios depende de que estés dispuesto a dar como Él da. Tu paternidad y tu Padre son uno. La voluntad de Dios es crear y tu voluntad es la suya. De ello se deduce entonces que tu voluntad es crear, toda vez que tu voluntad emana de la suya, y al ser tu voluntad una extensión de la suya, tiene que ser por lo tanto idéntica a la de Él. No sabes, no obstante, lo que tu voluntad dispone. Esto no es extraño si te percatas de que negar equivale a no saber. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo. Al negar esto, niegas tu propia voluntad y por lo tanto no puedes saber lo que es. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo, porque su voluntad es también tu voluntad. Tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti. Pregúntale, por lo tanto, cuál es la voluntad de Dios para ti, y Él te dirá cuál es la tuya. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. Siempre que lo que el Espíritu Santo te diga parezca ser una coacción, es únicamente porque no has reconocido tu voluntad. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti y por lo tanto que no es tu voluntad. De acuerdo con esta interpretación, parece que fuera posible que la voluntad de Dios y la tuya estuviesen en conflicto, pues Dios parece estar exigiéndote algo que tú no le quieras dar y así privarte de lo que anhelas. ¿Cómo iba a ser posible que Dios, que solo desea lo que es tu voluntad, fuera capaz de eso? Tu voluntad es su vida que Él te ha dado. Ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de Él. Dormir no es estar muerto. Lo que Él creó puede dormir, pero no puede morir. La inmortalidad es su voluntad para su Hijo y la voluntad de su Hijo para sí. El Hijo de Dios no puede disponer la muerte para sí mismo, porque su Padre es vida y su Hijo es como Él. La creación es tu voluntad, porque es su voluntad. No puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad. Y esto no se puede cambiar porque es inmutable. Es inmutable porque es la voluntad de Dios y la tuya, pues de otro modo su voluntad no podría extenderse. Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella, porque es la creencia que hace que no quieras saber. Al creer esto, te ocultas en la oscuridad, negando que la luz se encuentre en ti. Se te pide que confíes en el Espíritu Santo únicamente porque Él habla por ti. Él es la voz que habla por Dios. Pero nunca olvides que Dios no dispuso estar solo. Él comparte su voluntad contigo, no te la impone. Recuerda siempre que lo que Dios da, Él lo conserva, de modo que nada que Él dé puede contradecirle. Tú, que compartes su vida, tienes que compartirla para poder conocerla, pues compartir es conocer. Bienaventurado tú, que estás aprendiendo que oír la voz de tu Padre es conocer la tuya.
pues tu voluntad es ser como Él, cuya voluntad es que así sea. La voluntad de Dios es que su Hijo sea uno y que esté unido a Él en su unicidad. Por eso es por lo que la curación representa el inicio del reconocimiento de que tu voluntad es la suya. Bueno, pues pasamos a la lectura comentada. En el párrafo 1 he señalado: te has dado cuenta de tu necesidad de curación. ¿Le ofrecerías entonces cualquier otra cosa a la filiación, habiendo reconocido la necesidad que tú mismo tienes de ella? Fijaos, cuando uno se da cuenta de que lo que nosotros necesitamos es sanar nuestra mente y viene un hermano, ya no vamos a tener esa tendencia a juzgarlo, a que si nos dice algo nosotros ya estemos interpretando, sino que vamos a decir: Padre, sana mi mente y la suya. Justamente porque nos hemos dado cuenta de en el pasado lo que nos han acarreado los juicios del pasado en el presente. Entonces, como ahora nuestra prioridad va a ser nuestra paz, cuando venga un hermano con cualquier tipo de problema, con cualquier tipo de acusación, con cualquier tipo de juicio, vamos a darnos cuenta de que es la proyección de nuestra mente y lo que vamos a pedir es la curación. Y nos dice: sea cual sea la parte de la mente del Hijo de Dios en la que reinstauras esta realidad, la reinstauras también en ti mismo. Esto es un mensaje para los obradores de milagros. Lo que quiere decir es, como la mente es una, cuando viene un hermano con cualquier tipo de necesidad de curación, en el momento que tú dispones tu mente a que se obre un milagro ahí, estás reinstaurando la realidad en su mente y en la tuya. En el párrafo 3 nos dice: ¿podría una parte de su mente no contener nada? Se refiere a la mente de Dios. Y dice: sin ti había un lugar vacío en la mente de Dios. Negar su realidad puede constituir un retraso en el tiempo, pero no en la eternidad. Aquí lo que nos está diciendo es que si nosotros hemos soñado que nos separábamos de Dios, desde donde nosotros lo vemos, desde el tiempo, parecería que hubiera un vacío en la mente de Dios. Pero esto no es posible, sino que la creación ha continuado. Quiere decir que nosotros todavía estamos en la mente de Dios desempeñando nuestra función. Ahora, en el tiempo, en este sueño, nosotros pensamos que nos hemos efectivamente separado y entonces nos parece que hay como un retraso, que vamos como tarde a cumplir nuestra función. Pero eso solamente es una percepción en el tiempo. En la realidad esto nunca sucedió. Nos dice en el párrafo 4, esperar es posible únicamente en el tiempo. La misma idea, ¿no? Que el retraso que parece que estamos sufriendo aquí, que no estamos cumpliendo nuestra función en el cielo porque parece que estamos aquí, esa sensación de que estamos esperando solo es posible en el tiempo. En la realidad nunca pasó. Dice: has tratado de limitar lo que él creó y por lo tanto crees que la creación está limitada. Fijaros que nosotros esta fabricación justamente se define por eso, porque no es ilimitada, porque aquí lo que fabricamos no es eterno, no es infinito, aquí fabricamos cosas limitadas y finitas, porque hemos tratado de limitar lo que Dios creó. Hemos tratado de limitar nuestro poder, de limitarnos a nosotros mismos y hemos fabricado con ello un mundo limitado. Y por lo tanto creemos que la creación está limitada, pero no es verdad. En el tiempo lo parece, pero en la realidad nunca pasó nada. Nos dice en el párrafo 5, en la línea 8, no le niegues su hijo, pues tu renuencia a aceptar su paternidad te ha negado a ti la tuya. Fijaros, Dios no se ve afectado por nuestra renuencia a aceptar su paternidad. Pero nosotros, al fabricar este mundo sin asumir su paternidad, nos hemos negado nosotros mismos la tuya. Por eso, las figuras del sueño que nosotros hemos fabricado no nos aman a nosotros, porque nosotros las fabricamos sin amor y entonces ellas no nos aman. O lo que es lo mismo, nosotros las fabricamos sin reconocer a nuestro padre y por eso las figuras del sueño no reconocen su paternidad, que es la mente. Dice en el párrafo 6, Dios te ha dado un lugar en su mente que es tuyo para siempre, pero solo puedes conservarlo si lo das de la misma manera en que se te dio. Fijaros que ahí las lecciones del Espíritu Santo que dice: para tener paz, da todo a todos, están relacionadas con esta misma idea. Fijaros que si nosotros queremos retornar a esa fuente, tenemos que ser conscientes de esa fuente. Y esa fuente es una fuente que da, que no pide, que no exige, que no juzga, que da. Y por eso nuestro entrenamiento, para volver ahí, consiste en desarrollar esa conciencia de dar. ¿Vale? Entonces tú solo puedes conservar lo que Dios te ha dado en su mente si lo das. Quiere decir que cuando venga cualquier persona no le demos juicios,
no le demos culpas, no le demos condena, no le demos nada que nosotros no quisiéramos recibir, sino que le demos amor, que le demos de nosotros mismos, porque así, en ese mismo acto de dar, recibimos. Y en ese mismo acto de dar, eliminamos de la conciencia la idea equivocada de que Dios nos está esperando para castigarnos, para juzgarnos o para condenarnos. Fijaros, en el párrafo 7 nos dice en la línea 4, da pues, sin límites ni mesura, da todo a todos, que nos dicen las lecciones del Espíritu Santo, para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él. Es decir, Dios nos lo ha dado todo, pero para nosotros ser conscientes, tenemos que darlo igual que Él nos lo dio. Primero lo damos, luego somos conscientes, porque en el mismo acto de dar somos conscientes de que estamos recibiendo. Dice, tu capacidad para aceptar a Dios depende de que estés dispuesto a dar como Él da. La misma idea, ¿no? Para tú ser consciente de que tienes, es decir, de que estás recibiendo, tienes que dar. Y dar tampoco quiere decir que tú cojas y te pongas a dar dinero, no, que tú des de ti mismo, que des lo que eres es amor, lo que eres no son juicios, ni culpabilidad, ni reproches. Lo que das, lo que tienes que dar es de ti, darte a los demás. Fijaros, en la línea, en el párrafo 8, nos dice, negar equivale a no saber. Es decir, primero hemos negado nuestra fuente y ahora no sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos. Dice, tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti. Si fuera por nosotros nos olvidamos de nuestra fuente, hicimos un pacto con el ego de no recordar y este sueño no tendría salida. Ahora, Dios, al darse cuenta de que su hijo estaba dormido, introdujo en el sueño el Espíritu Santo, que es la voz que habla por él, que es como una especie de despertador. Y entonces el Espíritu Santo recuerda por ti lo que tú has olvidado. Dice, siempre que lo que el Espíritu Santo te diga parezca ser una coacción, es únicamente porque no has reconocido tu voluntad. Fijaros, nosotros aquí, como estamos asesorados por el ego, y el ego lo que busca es su propia supervivencia depende de que nosotros no nos demos cuenta de quiénes somos. Entonces, como lo estábamos escuchando a él, y el ego nos dice, no eres el hijo de Dios, no quieres regresar, no quieres a tu padre, mira lo que has hecho. Nosotros le compramos esa mentira y ahora parece que cuando el Espíritu Santo nos dice que somos un espíritu, que no somos un cuerpo, nos parece una coacción. Nos parece una coacción que el Espíritu Santo nos diga, no eres un cuerpo, no tienes necesidades corporales, no tienes que cuidar de, no tienes que hacer burocracia, no tienes que hacer papeles. Nos parece una coacción porque decimos, jolín, tengo que solucionar esto, parece inminente. Y nos dice que cuando tenemos esa sensación de que el Espíritu Santo nos coacciona es porque no has reconocido tu voluntad, que tu verdadera voluntad es volver a tu fuente, es estar en Dios y únicamente en Dios. Pero, como le hemos comprado la mentira al ego, que es el que nos cuenta lo que nosotros somos, y le creemos a él, nos dice que no somos el Hijo de Dios y le decimos Siwana, y nos dice que nuestra voluntad es estar aquí en el mundo, cueste lo que cueste, y nosotros le decimos Siwana, y nos cuenta que nuestra voluntad es ser el Padre de nuestro Padre, y nosotros le decimos Siwana, parece que la otra voz, la voz del Espíritu Santo, parece que nos está coaccionando. Dice, entonces es porque no has reconocido tu voluntad. O lo mismo, cuando el ego te dice, proyecta tu culpa fuera, ese miedo que te ha hecho, ese es culpable. Y el Espíritu Santo te dice, el Hijo de Dios siempre es inocente. Dices, pero ¿cómo lo voy a considerar inocente? Pero mira lo que me está haciendo. Te sientes coaccionado por la voz del Espíritu Santo, porque no sabes cuál es tu verdadera voluntad. Que tu verdadera voluntad es ver a tu hermano perfectamente inocente y exactamente igual a ti mismo. Esa es tu verdadera voluntad, pero está enmarañada en esos consejos civilinos que te da el ego y que le compramos continuamente. En el párrafo 9 nos dice, la proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti, y por lo tanto, que no es tu voluntad. Es decir, nosotros tenemos la voluntad de Dios que nos llama a retornar, y que es nuestra voluntad también, pero como hacemos la proyección con el ego, parece que es algo externo. Parece que es como que Dios nos llama a retornar y nosotros como que no lo queremos escuchar. O sea, es como si nos estuviéramos haciendo todo el rato trampas al solitario. Por una parte está lo que queremos, le damos la vuelta y lo que no queremos es lo que hacemos porque le compramos las mentiras al ego y luego parece que estamos siempre en lucha con nosotros mismos. Y nos dice en la línea 6 de este mismo párrafo, ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de él. Fijaros, ni siquiera aquí, que lo hemos negado con todas nuestras fuerzas, siempre hay un vacío que nos falta y que pensamos al principio que nos lo puede llenar las cosas o incluso las personas o los animales o lo que sea para ti. Siempre está esa sensación de que parece que hay un vacío que nos tenemos que llenar con algo y finalmente
es eso, que ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de Dios. Esa es la pieza que te falta, ese es el vacío que sientes y que no se llena con nada. Y dice, dormir no es estar muerto. Lo que él creó puede dormir, pero no puede morir. Fijaros, yo creo que aquí se refiere a cuando el curso define la muerte, no define la muerte como lo que nosotros conocemos aquí como muerte física, sino el estado de depresión, el estado angustiado, ansioso, es decir, todo lo que es este sueño sería para el curso una muerte, o sea, es como si aquí estuviéramos muertos. Y entonces nos dice que lo que estamos es dormidos, no muertos. Dice, lo que él creó puede dormir, pero no puede morir. Y luego, en la línea 10 nos dice, no puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad. Y aquí está el motivo por el que nosotros no somos felices en este mundo nunca. Porque podemos alcanzar metas que nos dan una felicidad temporal, pero se acaban, o no las alcanzamos y nos frustramos, o cuando las alcanzamos, al cabo de un tiempo no nos satisfacen. Porque nosotros no estamos haciendo nuestra voluntad, estamos haciendo la voluntad del ego. Hemos sentado en el altar de Dios al personaje nuestro. Y entonces hacemos la voluntad de nuestro personaje. ¿Nuestro personaje quiere irse de viaje a las Maldivas? Pues bueno, pues yo voy a trabajar y voy a ahorrar y voy a tal para irme a las Maldivas. Y siempre estamos haciendo la voluntad del personaje. Pero nos dice que así no vamos a ser felices, porque no puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad, que tu voluntad es la que coincide con la de Dios. Esto tiene mucho sentido, porque si Dios nos creó a su imagen y semejanza, nuestra voluntad tiene que ser igual que la suya. No puede ser que tengamos otra voluntad diferente a la de Él. No puede ser que nuestra voluntad sea estar limitados a un cuerpo cuando nos creó como un espíritu libre exactamente igual que Él. Dice, tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Claro, nosotros escuchar al ego cuya voluntad es la opuesta a la de Dios y nosotros identificarnos con el ego, pensamos que esa es nuestra voluntad, la voluntad del ego. Pero no, nuestra voluntad es la voluntad de Dios. Dice, esta creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo. Fijaros que en otras secciones del curso nos dice que cuando la verdad alborea en tu mente, te defiendes de ella a través de la enfermedad. Justamente es eso, la verdad alborea en tu mente, tú crees que esa voluntad no es la tuya y te defiendes mediante una enfermedad. Esta es una decisión consciente, pero muy rápida, y se olvida un instante después de haberla tomado, porque es justamente el pacto que tenemos con el ego. Tomamos una decisión con él muy rápida, decimos, uy, la verdad parece que está amenazando mi sistema de pensamiento, ¿qué hacemos? Bueno, pues vas a desarrollar esta enfermedad. Y tú dices, vale. Y una vez que has tomado esa decisión, la sellas y la mandas al inconsciente. Y luego parece que la enfermedad es algo externo a ti que tú no has decidido. Y nos dice, todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella. Fijaros, de la creencia de que no crees que la voluntad de Dios y la tuya coinciden. O sea, de la creencia de que la voluntad de Dios es diferente a la tuya, de esa creencia emana todo síntoma de enfermedad y de miedo. Porque es la creencia que hace que no quieras saber. ¿Vale? Entonces tú crees que la voluntad de Dios no es igual a la tuya y cuando ves un atisbo de la voluntad de Dios, dices, no quiero mirar aquí, no quiero saber, y planteamos una defensa contra la verdad como puede ser una enfermedad. Dice, al creer esto, te ocultas en la oscuridad, negando que la luz se encuentre en ti. O sea, en ese momento lo que decimos es, no quiero ver, me quiero ocultar y me meto más en la oscuridad, en una oscuridad del tipo de la enfermedad. Y nos dice en el párrafo 11, en la línea 6, bienaventurado tú que estás aprendiendo que oír la voluntad de tu Padre es conocer la tuya. A eso es a lo que nos va llevando el curso a través de las lecciones y a través del texto, a que reconozcamos que la voluntad de nuestro Padre coincide con la nuestra. Y bueno, esto es todo lo que quería comentar de esta lectura. Si tienes algún comentario más, alguna cosa que me he dejado, me lo pones aquí abajo. Y nada, muchas gracias, hasta la próxima.